Perfect. So lovely night for everyone. Welcome to your session of your English class. Today we're going to continue with the guy, I think number 2. Y la actividad, ya vamos entonces a ver como tal cuál es el tema. Vamos a hacer la explicación en general y luego entonces vamos a aplicarlo a la actividad que corresponde para esta guía. Entonces recuerden que una de las formas más fáciles de ubicar pues las actividades dentro de toda esa información que tienen, a todas las actividades de inglés les estoy colocando la palabra English. Entonces, it's easier for you. Entonces la ubican después de la crónica, que fue la última actividad que realizamos, y entonces ya corresponde a la guía 2, a una actividad, perdón, a una actividad que tiene como resultado, pues un resultado diferente, entonces vamos a verificar, ¿ok? Voy primero a visualizarla para que lo puedan ver. Guía, actividad de aprendizaje número 2. Perfecto, listo. Entonces, la actividad de aprendizaje que vamos a ver en esta semana se llama expresar opiniones sobre situaciones cotidianas y laborales actuales, pasadas y futuras en contextos sociales. Y la primera actividad es un cuestionario. Entonces voy a tomarle pantallazo para que ustedes puedan verificar el número, nombre de la actividad, ¿cierto? Sea mucho más fácil de corroborar que efectivamente esa es la actividad de esta semana. Perfecto. Entonces, dentro de esa actividad de aprendizaje, eh, hablamos de nuevo parte del pasado simple, pero aplicamos otro tema adicional que es el de superlativos o comparativos. ¿Han visto como tal ese tema anteriormente? ¿No? Entonces, ya les voy a explicar cómo identificar el uno del otro. Perfecto. Resulta que yo los coloco por acá. Que los adjetivos los utilizamos con el verbo to be para qué, muchachos. ¿Alguien recuerda para qué utilizamos los adjetivos? ¿No? ¿No lo recuerdan? Ay, la verdad no mucho. Cuando digo ella es alta, ella es bonita, ella es interesante, ¿para qué utilizamos los adjetivos? Para escribir, profe.
Para describir, correcto, para describir. Resulta que entonces vamos a ver un tema acá que se llama adjetivos y cómo con esos adjetivos podemos comparar y hacer algo que se llama superlativos. Entonces, recuérdeme cuáles son los adjetivos. Denme unos tres adjetivos que se sepan, por favor. Tres adjetivos que utilice para describir personas, cosas, objetos. Los colores, Dime. bajo, tall, small, Sol, muy bien. ¿Qué más? big, big, all, Muy bien. Entonces tenemos tall, big, old. Perfecto. ¿Qué más? Unos largos, unos que sean más extensos en escritura. Beautiful, ¿conocemos el beautiful? intelligent, Intelligent, muy bien. Y uno más. Pretty, ¿conocemos la palabra pretty? ¿Sí o no? no, profe, Pretty, bonita. Pretty o beautiful. Listo. Y expensive, costoso. ¿Qué tengo aquí? Tengo diferentes adjetivos. ¿Para qué utilizamos los adjetivos? Para describir. Entonces yo puedo utilizar los adjetivos solitos. Yo puedo decir, por ejemplo, Sarah is pretty, coma, tall and intelligent. ¿Qué estoy haciendo? Utilizando los verbos en conjunto del verbo to be simplemente para describir. Si yo quiero negar esta oración, ¿cómo la niego? Simplemente Sarah is no, ¿cierto? ¿Qué estoy utilizando? El verbo to be. ¿Ok? También puedo decir, por ejemplo, the balloon is big. El balón es grande. Entonces, ¿para qué se utilizan los adjetivos? Para describir, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí o no? sí, profe, Ok, perfecto. Resulta que de estos adjetivos, para aplicar comparativos o superlativos, ¿qué es comparar? Profe, voy a comparar dos objetos, dos personas. Ya no voy a describir una sola, sino que voy a comparar dos. ¿Qué hago? Necesito clasificar estos adjetivos en adjetivos largos y cortos. Profe, ¿cómo sé cuando un adjetivo es largo, un adjetivo es corto? Un adjetivo corto es cuando tiene una o dos sílabas. Profe, ¿cómo hago para saber cuáles son las sílabas? Vocales separadas por letras. Una vocal, una vocal, una vocal. Pretty, una y dos vocales. O sea que esos que acabo de señalar son adjetivos cortos o largos. cortos, Cortos, muy bien. Ahora, beautiful, profe, este grupo de vocales cuenta como una sola, ¿ok? Una, dos y tres. ¿Cuántas sílabas tiene esa palabra beautiful? Recuerda que se cuentan por grupos. Una,
2 y 3. Por grupo de vocales, si hay dos vocales seguidas, cuentan como una sola, ¿ok? ¿Cuántas sílabas tiene esa palabra beautiful? ¿Cuántas, muchachos? 3, eso con seguridad. Entonces, adjetivos cortos son de una y dos sílabas, ¿ok? Y adjetivos largos son de 3 sílabas o más. Hasta ahí vamos, ¿tenemos claridad? ¿Cómo identificar adjetivo corto y largo? Sí, señor. Ok. Listo. Intelligent, ¿cuántas sílabas tiene? Intelligent. ¿Cuántas tiene? 4. 4, perfecto, sigue siendo largo. Y expensive, ¿cuántas sílabas tiene? Ahí se comieron una vocal. 4 sílabas, ¿cierto? 4, Igual, perdón. 3 o 4 sigue siendo la. Entonces, lo primero que voy a identificar es cuando un adjetivo es corto y cuando un adjetivo largo. ¿Hasta ahí todos me siguen? Sí, profe. Perfecto. Y hay otro grupo de adjetivos que se llaman adjetivos especiales. Profe, ¿qué son adjetivos especiales? Son adjetivos que terminan en ing, profe, los verbos no terminan en ing también, pero aquí hay unos adjetivos que también tienen esa terminación. ¿Ustedes conocen la palabra bored o tired? Profe, Word no es palabras, ¿Cuál, perdón? palabras, Word. No, no estamos hablando de verbos, estamos hablando de adjetivos. Entonces, ¿qué adjetivos ustedes ven por ahí que tengan, por ejemplo, tired? ¿Lo conocen? ¿Cansado? Cansado, muy bien. Resulta que él tiene un hermanito mellizo que es Tyrant. Ese sí creo que lo han visto bastante. Interesting. ¿Sí? Y también Interesante. interested. ¿Sí o no? O bored, boring. ¿Qué pasa con estos adjetivos? Resulta que los adjetivos que tienen ed también tienen la versión ing. Profe, pero ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Cuando hay adjetivos que tienen las dos versiones, el ed se utiliza para describir cómo se siente alguien. Ella está cansada, ¿ok? Entonces, cuando termina en ed, lo utilizamos para describir cómo se siente alguien. Adjetivo que termina en ed, nos utilizamos para describir cómo se siente. Es un sentimiento, está cansada, está agotada, ¿ok? Describir cómo se siente. Y los adjetivos que terminan en ing normalmente es para describir cosas u objetos, lo que me parece de esa persona o de ese objeto. Entonces yo voy a decir que la película fue aburridora. Entonces sirve para describir o dar mi punto de vista más bien
dar mi punto de vista sobre algo. Entonces, normalmente describo cosas, objetos, cosas que no pueden sentir, ¿cierto? Entonces voy a decir, the movie is interesting. Profe, una cosa es interesante y una persona está interesante y una persona es interesada. Está interesada. Entonces, ojo, para personas, para describir cómo se sienten, ed, y para cosas, ing. Entonces, son tres grupos de adjetivos, cortos, largos y especiales. Los especiales son aquellos que terminan en ed y ing. ¿Claro hasta el momento? Clear or no clear, guys? Hola, hola. ¿Sí es claro? Profe, si nos hiciera otro ejemplo. Ah, no, sí, claro. Quiero que simplemente me digan que sí es claro cuando un adjetivo es corto, cuando un adjetivo largo y cuando un adjetivo es especial. Es decir, que termina en ing y en ed. ¿Sí? Profe, yo acabé de llegar y estoy más perdido que chulo en diluvio, como dice el dicho. Bueno, pues ahí sí. Ya ahorita te pones al tanto con el ejercicio. Entonces, ¿cómo sé que voy a hacer un comparativo? Para hacer un comparativo, recuerde, comparamos dos personas. Sara es. Vamos a utilizar la palabra more más para adjetivos largos y para adjetivos especiales. Entonces, more intelligent que, entonces, comparativos tiene la palabra more con la palabra than. Entonces, voy a comparar a Sara con Pepita. Entonces, Sara es más inteligente que Pepita. Entonces, para los adjetivos largos voy a colocar la palabra more con la palabra than. ¿Ok? More con la palabra than. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo tomas? 15 minutos. 15 minutos. Efectivo. ¿De acuerdo? Sara is more intelligent than Pepita. Entonces, para adjetivos largos que tienen de tres sílabas en adelante y hacer el comparativo, se coloca el more, el adjetivo, con la palabra than. ¿De acuerdo? Para adjetivos especiales lo mismo. Entonces vamos a decir que Sara está más interesada o más interesada que Pepita, ¿cierto? A las dos se les está ofreciendo algo y Pepita está más, Sara está más interesada que Pepita en hacer parte de ese proyecto, ¿ok? Entonces, para hacer comparativos, si el adjetivo es largo, como sé que el adjetivo es largo, cuento las vocales separadas por letras. Si es de tres o más, es un adjetivo largo. Si es un adjetivo que termina en ed o en ing, es un adjetivo que es especial y siempre se le va a utilizar la palabra more con than. ¿Vamos hasta ahí bien? Sí. ¿Sí? Sí, señora. Y para adjetivos cortos, en lugar de la palabra more, al adjetivo le vamos a agregar er, taller. Entonces, este more se convierte en er. Vamos a decir que Sara es más alta que, vuelve y juega, tiene que tener than, Pepita. Entonces, profe, para hacer comparativo siempre vamos a necesitar dos expresiones. El more con el than, que se va a aplicar para adjetivos largos y para adjetivos que terminan en ed o en ing. Y para adjetivos cortos, que son los que tienen una o dos vocales, le agregamos el er. Cuando le agregamos el er quiere decir más.
más alto, más grande, más bonita y la palabra que. Pues, esas son las tres reglas que debo tener en cuenta. Para adjetivos largos y que terminan en ed o en ing, coloco la expresión more con el than para comparar. Y para los adjetivos cortitos le agrego el er con el than. ¿Claro hasta ahí? Sí, Pip. Ok, vamos a mirar pues. Quiero ingresar de nuevo. A ver si me dejo ingresar desde cero. Ok, no me permite iniciar un nuevo intento, entonces déjame ver en la página anterior. Perfecto. Ok, aquí todavía no estamos. Comparativo. Ok. Voy a explicarle todo porque ellas están haciendo el comparativo, entonces para que no nos confundamos. Entonces, ese es el comparativo. Voy a buscar dentro de la frase que esté el more con el than. Si es un adjetivo largo, sé que el more debe estar completo con el than, y si es un adjetivo corto, sé que el er debe ir después del adjetivo. Eso es comparativo. Ahora, resulta que ya no me interesa comparar, sino que voy a decir que alguien es la más. Entonces voy a tener dos expresiones. Demos. Profe, ya no va a ser el more con el than, sino la expresión demos. Entonces, para que esté la palabra demos, lo voy a utilizar para los adjetivos largos. Entonces voy a decir que Sara es la más inteligente. O voy a decir que Sara es la más interesada en aprender, ¿cierto? Interested. Profe, estoy haciendo comparativo. No, aquí ya estás hablando que ella es la más. No te interesa compararla con nadie. Entonces, vuelven y se aplican las mismas tres reglas. Si el adjetivo es largo o si el adjetivo termina en ed o en ing, debo colocar la expresión demos. Y para adjetivos cortitos, Sara is the. En lugar de colocarle el mos, al adjetivo le vamos a agregar est. ¿De acuerdo? Entonces, hay dos cosas que yo debo saber. ¿Están comparando o están haciendo el superlativo? ¿Cómo sé si están comparando, profe? Porque siempre deben estar las dos palabras, el more con el than, para adjetivos largos y para adjetivos con ed o ing. Y para adjetivos cortos, el er con el than. Y para adjetivos que están haciendo el superlativo, ya tengo que tener la expresión the most. Ya no estoy comparando a alguien, solamente voy a nombrar a una persona, un objeto. Y le voy a colocar la palabra the most para expresiones largas y expresiones que terminen en ing o en ed. Y para cortitas, el de con est. Vamos a hacer un ejercicio antes de ver el examen práctico para que lo entendamos.
Se perdió la señal del GPS. Vamos a ver la número 2. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Vamos a ver por acá, a ver si hay algo más. Creo que está más claro acá. Siempre cuando veo una pregunta, debo observar si está el dan o si está el de, para saber si es comparativo o superlativo. Entonces, si está la palabra dan, ¿están comparando o superlativo? ¿Qué ¿Hablando? Comparando, profe. comparando? Listo. Entonces, tengo dos opciones. O coloco el more o coloco el er. Recuerden que el er lo utilizo para adjetivos cortitos, una o dos sílabas. Entonces, la palabra es young. ¿Cuántas sílabas tiene esa palabra? Dos. Dos. Entonces, le agregamos el more o el er. El er igual, profe, no está el more, ¿cierto? Younger. My sister is 2 years younger than me. Estoy comparando mi hermana conmigo. Muy bien. Miremos number 3. Than. ¿Comparando o superlativo? Comparando, profe. Comparando, entonces debo observar si es adjetivo corto o largo para saber si coloco more o larger. ¿Cuál sería la respuesta? La segunda. Ojo, la palabra normal es large, sin que le agreguen nada. Entonces, ¿cuántas sílabas tiene? Dos. Dos. Y si termina en E, profe, simplemente le agregan la R, larger, y ya queda el comparativo. Recuerde que si es adjetivo corto, le agregan ER, pero si termina en E, simplemente la R. ¿Ok? Aquí, more larger sería como colocarle dos veces el comparativo y no se puede porque es una palabra corta. ¿De acuerdo? El more es para adjetivos largos o adjetivos que terminan en ing o nd. ¿De acuerdo? Entonces sería larger. Very good. Aquí tenemos el de. Entonces, comparando superlativo. Es superlativo, profe. Superlativo. Entonces, el superlativo o va con mos o va con est. ¿Qué debo saber? ¿Cuál es el adjetivo? Exciting. Si es un adjetivo que termina en ing, debo colocar la expresión completa. Entonces, ¿de more o de most? De most. De most exciting. Entonces, profe, recuerda, para adjetivos especiales que terminan en ing o nd, debo colocar la expresión de most completa. Interesting. ¿Ok? Entonces, profe, sería the most exciting, carnival. Palabra clave, de. ¿Superlativo o comparativo? Superlativo. Superlativo. Entonces, delicious. ¿Cuántas sílabas tiene? Tres. Tres. Entonces, ¿le coloco mos o est? Siete, profe. Mos. The most delicious. Si fuera cortito, de una o dos sílabas le agregan est y mira que no está dentro de las respuestas. Miremos acá, ahora sí. De, superlativo o comparativo.
Superlativo, profe. Superlativo. Small, una sílaba. Entonces, decimos the most small o the smallest. Small. The smallest, porque es un adjetivo cortito. Muy bien. Palabra clave number 7. Than. Comparativo o superlativo. Comparativo. Comparativo. Y el adjetivo es young. ¿Corto o largo? Es corto. Una sola sílaba, corto. Entonces, ¿coloco more o younger? Younger. Younger, very good. The boy is younger than his sister. ¿Claro hasta ahí? Entonces, siempre debo señora. observar. Si está el than, comparativo. Entonces, debo saber si es more o than. Si es adjetivo cortito, than. Si es largo o termina en ed o en ing, more. Si tiene la palabra de, ya sé que es superlativo. Entonces, o coloco mos o coloco est. Sencillo, ¿cierto? ¿Claro hasta ahí? Señora. Perfecto. De esas tres palabras, de esos adjetivos tenemos tres excepciones, muchachos, que es la palabra good, bad. Voy a colocarle las dos más frecuentes para que no se me complique. Cuando aparezca el good, el comparativo se hace better than. Profe, o sea que yo no puedo colocar gooder than, no. Esa es una excepción. Entonces, si aparece el good por ahí, está mal. Tengo que aprenderme, esta es una expresión fija. Better than, mejor que. Y cuando aparece bad es worse than. Son las expresiones para hacer el comparativo. Son excepciones, ¿ok? Y para el superlativo lo mismo. El good se cambia por el mejor, the best. Profe, o sea que the goodest no existe, no. La expresión para hacer el superlativo y decir el mejor es the best. Profe, el good, la palabra good no se utiliza para hacer superlativo, no. Él tiene una forma específica. Y the bad tampoco existe, sería the worst, el peor. Entonces, ¿qué voy a hacer con estas excepciones? Me las voy a aprender. Con esas dos nomás, las más frecuentes. Profe, bat no es cama. Dime, Bat no es cama. ¿bad qué, perdón? Bat. La palabra bat no es cama. No, la Es palabra bed. cama es bet, con la E. Ah, ok. ¿Ok? Bad es malo como adjetivo, pero por comparativo o superlativo, el peor o peor que. ¿De acuerdo? Eso quiere decir Ah, bueno y mal. ¿Ok? igual lo estoy mirando ahí, profe, y las dos tienen ST al final. ¿Y las dos qué, perdón? Tienen ST al final. ¿Estás mirando dónde? Le dice good y bad en rojo. ¿En dónde, perdón? Que dice abajo, donde dice Sara is Tito, abajo dice good. Ah, no, ya lo cambió. Ya miramos a ver. Ah, sí, claro. Muy bien. Buen observador. Entonces, el de comparativo o superlativo. Superlativo, profe. Superlativo. Entonces, cuando es superlativo utilizo the better o the best. Uy, sorry. Profe, como dijo el compañero, recuerda que el superlativo es con mos o con est. Ay, profe, vea la expresión. Tiene est. Entonces, para recordarla. ¿Ok? Listo. Vamos entonces a mirar ahora si el. Entonces, eating is better than eating vegetable, fast food. ¿Qué es eso, profe? Tengo que organizar esta oración. Entonces, recuerden que debe estar el better than seguido. Entonces, descarten donde esté escrito de manera diferente. Aquí el better no está con el than, chao. Better than, sí, better than.
Y acá eating, vegetable, fast food, chao. Me quedan estas dos. ¿Cuál es el normal, profe? Que primero vaya el verbo. Eating fast food o eating vegetables. Is better, profe, por eso está mal. Entonces, eating vegetables is better than eating fast foods. ¿Cuál es el error acá? Que primero debe ir el verbo, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, comer vegetales es mejor que comer comida rápida. Entonces, váyanse por primero identificar el adjetivo, ¿cierto? Para identificar que está bien escrito. Entonces, si tiene el than, debe estar antecedido del adjetivo. Noiser. ¿Es un adjetivo corto o largo? Largo. Noiser. Mira que le agregaron R. Ah, sí. Corto. Entonces, noiser than. Recuerde que el verbo to be debe ir primero antes de, ¿cierto? Ahí ese. ¿Este está bien? Dan noiser. Mm, No. Primero va el noiser con el dan, ¿cierto? El dan va después. Chao. Aquí, ¿está bien o está mal según el orden? Está mal. Está mal. Mira que por lógica ya sabemos. Living in a countryside. Bueno, me quedan dos opciones. Living in a city is noisier than living in the countryside. Y living in a countryside is noisier than living in a city. ¿Cuál es la verdadera? ¿Qué es más ruidoso? Ah, ¿Vivir en una ciudad? Correcto, la A. Vivir en una ciudad es más ruidoso que vivir countryside. ¿Qué es countryside, profe? A las afueras. Entonces, el de debe estar al lado de quién? mm, Del mo, ¿cierto? sí, señora. Entonces, descarto esta porque no tiene el de. ¿Todos de acuerdo? Sí. Y descarto esta porque el mos debería ir acá enseguida. Mm, Y antes del comparativo que debe estar el verbo to be o no, ya sea is o are, porque estoy comparando. Perdón, el superlativo. Four-leaf clothes are the most uncommon plants to find. Aquí porque está mal, profe, porque recuerde que antes del comparativo superlativo, ¿qué utilizó el verbo to be? Acá no está. Mira dónde está por acá al final. Entonces, por simple gramática, ubicación, puedo responderlas. ¿De acuerdo? ok. ¿Claro? Sí, señora. Questions. Interesting. ¿Cuál de ellos está bien escrito? Interesting. Acá que le falta la E. Acá le agregaron ing. Ed y ing. Cuando estoy hablando de cosas, de movie y no de personas, utilizo ed o ing. ¿Cuál les enseñé yo? ING. ING. Muy bien. Para personas es ed. Perfecto. Cuando me estoy describiendo, primero identifiquemos cuál está mal escrita, ¿cierto? Astoni, profe, si termina en ing, es solamente ing. Astonishing, astonished. Aquí quisieron agregarle ing, eso no es correcto. Aquí le agregaron ed más ing, no es correcto. O es o ing o ed solito. Estoy describiendo cómo me siento yo. ING o ED. ED. ED, muy bien. Personas, ED, expresar cómo me siento. ING para describir cosas. Muy bien. ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Perfecto.
Y el resto del quiz es recordar las reglas del pasado simple. ¿Se acuerdan cómo identificar si es un verbo regular o irregular? Regular y irregular. Regular conserva su raíz, no cambia. Work, worked, working. Entonces, sin que le agregaron ed, luego cambió por OGH, luego le agregaron ed, luego por OGH. Verbo regular o irregular. Wow. Recuerden que para que sea regular él no puede La C, cambiar. profe. Cambió. Entonces, si cambió, profe, esta ed es una gran mentira. Ujú. Profe, y el verbo to be debe estar acompañando. El verbo no debe ir solito. Palabra clave, last night. El pasado de ese verbo es thought. I thought about you last night. Entonces, recordemos, voy a compartirles acá las reglas del verbo to be. Profe, cuando el verbo to be es el verbo to be en pasado, profe, cuando estoy hablando de nacionalidad, de edad, ¿cierto? Está solito. Cuando el verbo es otro verbo en pasado, recuerden, el verbo para que sea regular conserva la raíz. Ahí sí, mi ed es el pasado simple, conserva en todas las versiones. Cuando el verbo cambia, así sea en una letra, el verbo es irregular. ¿Cómo hago para saber cuál es la versión irregular de ese verbo? Vamos y buscamos en la segunda columna, por ejemplo, estaba el verbo think, profe, ¿cuál es el pasado de ese verbo? Thought. ¿Sí ven? Recuerden, si es un verbo irregular, voy y busco en la segunda columna de los verbos irregulares para saber cuál es el pasado simple de ese verbo. ¿Ok? Voy a volverles a compartir acá las reglas por si las olvidaron de la clase anterior. Y acá les coloco los más comunes para que encuentren la segunda columna cuál es el verbo en pasado simple de ese verbo. Y de nuevo, cómo identificar si es un comparativo, un superlativo, y cómo hacerlo cuando es un adjetivo corto, largo, o si es un adjetivo especial. ¿Listo? Perfecto. Y ya por último, resulta, profe, que Profe, o sea que la actividad de esta semana es ese cuestionario que nos está mostrando. sí, y básicamente lo estamos haciendo. Eso es. Ah, ok. Perfecto, ¿cierto? Easy peasy. Perfect. My pleasure always. Listo, entonces las otras frases van a ser en pasado simple. Recuerden que el pasado simple ya lo vimos. ¿Cómo identifico que si es regular o irregular o si debo ir a ver la regla en la segunda columna, ¿cierto? Entonces, profe, cuando aparece el went o el while, quiere decir que hay una combinación del pasado simple con el pasado continuo. Entonces, si está el verbo to be en pasado, que es was o were, seguido de otro verbo, ese verbo de enseguida debe ir con ing. Thinking. Word thinking.
¿Para qué sirve? Simplemente me está diciendo que mientras estaba sucediendo una acción, otra pasó. Entonces, cuando tú estabas dormido, yo estaba, ¿cierto? Entonces, I was sleeping cuando you arrived, cuando tú llegaste. Entonces, profe, la oración que acompaña después del when va a estar en pasado simple, que ustedes ya saben, es un solo verbo, auxiliar did para negar o preguntar. Y la que está antes va a ir con el verbo to be y la ing. Simplemente está hablando de que una actividad estaba pasando en el momento pasado continuo cuando algo sucedió. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Que va a aparecer esa palabrita when. Entonces, ahí sé que una acción va con ing, la que va antes del when y después del when con pasado simple, como ya lo hemos visto. Ok. Entonces, vamos a mirarlo acá en la práctica. Profe, when. Entonces, dijimos que después del when el verbo va en pasado simple. Un solo verbo en pasado simple. Entonces, knock, 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 knock. Todos están en pasado simple, ¿cierto? La segunda parte. Sí, Y señora. parte de antes debe estar el verbo to be con el verbo en ing en pasado. ¿Cuál sería la respuesta? Ajá. La. La. Sarah, Sally was eating dinner last night cuando someone knocked on the door. Entonces recuerden que ahí hay dos frases. ¿Cómo sé que una está en pasado simple y la otra en continuo, profe? Porque aparece el when. Pues después del when, el Profe, verbo va perdón, en pero pasado simple. Dime. entonces en el ticket, think, ¿era? ¿Ese iba solo? Sí, mi reina. Ok, listo. Sí, porque ahí no había combinación, había un solo verbo. ¿Ok? No estaba la combinación de dos frases. Aquí hay combinación de dos frases. Entonces, después del when, ¿va con ing o va solito en pasado simple? La segunda parte. ING, Va- ¿no? No, la segunda parte Oh. después del when, pasado simple, no se les olvide. Me Entonces, ¿cuál de esos dos es el pasado simple? Make o made. Miren por ahí el listado, por was favor. being made. Made, La el C. segundo. Entonces, mira que si ya sé la segunda respuesta, ya sé que la segunda está con ing porque es la única que está correcta en la segunda parte, ¿sí ves? Entonces, she was drinking milk when she made her laugh. Y estas de Reading and Comprehension ya van a ser para ustedes. Verifiquen cuál de las oraciones están en pasado. Ustedes ya saben cómo identificar que un verbo está en pasado, que debe tener una palabra clave, ¿cierto? Cuando tiene ese es presente, eso no me sirve. ¿Cuál de esas estarían en pasado? La primera La primera y la última. y la última, perfecto. Las otras que tienen ese son presente. Y, ojo, basado en el texto anterior, me van a hacer la 12, 13, 14 y 15. ¿Recuerdan? Era simplemente ubicar la frase si era verdad o mentira, si es verdadero o falso. Ahí ya les queda solamente 4 acciones por realizar. Está activado para intentos ilimitados, ¿ok? Dudas, inquietudes, muchachos. Súper sencillo, ¿cierto? Sí, profe. Okidoki. Recuerden, día de entrega dentro de 8 días, September 30. Right? Any questions, any doubts, guys? Súper sencillo. Por favor, vayan guardando esas explicaciones gramaticales que son vitales para tener claridad en los temas. All right?
Profe, yo tengo una preguntita, es que yo Cuéntame. lo dije en la clase anterior, que pues como estaba usted con el otro grupo Sí, y yo creí que estaba en este grupo. no Es importa. que yo fui el que cargué la actividad, profe, pero pues no, o sea, como se me reseteó el computador, entonces no jaló el archivo y se Ajá. envió fue solamente la Ah, descripción. sí, lo Más, mismo. Ya te voy a activar para otro envío, pero por favor, los que no han enviado la actividad anterior, recuerden que siempre que hay que adjuntar un archivo, esperen a que cargue y luego sí le dan enviar y esperen a que les salga la confirmación de enviar. Si se les cae de pronto la página, porque suele suceder, porque se demora mucho, me avisan y yo les habilito otro envío, ¿de acuerdo? sí, profe, es que eso fue lo que me pasó, o sea, Sí, no te yo cargué el preocupes, ya archivo, te activo otro envío, ¿ok? ok, No hay profe, muchísimas inconveniente. gracias. Ok. Junta. Hello, Y Angie. pudiste hacer lo del Excel donde se ven las notas de nosotros. Eh, ese, lo pregunté al inicio. El reporte lo pasa el profe, ¿cierto? Pues los profes pasen, no sé, pues, el profesor Milton nos va a mostrar las notas. O sea, ya están calificados, pero ¿quién genera el reporte? O déjame, yo le verifico bien con Milton si lo hago yo o él hace en general de todas las calificaciones, ¿de acuerdo? Pero ya están calificados, mi reina. O sea, Ah, vamos subiendo pues las calificaciones. Dime. O sea, las actividades que nosotros hemos hecho con usted ya están calificadas. Sí, Piris, ya están calificadas. Profe, una preguntita. Dime. Una preguntita, profe. Son solamente dos actividades que llevamos hasta el momento, ¿cierto? La entrevista virtual y el cuestionario, ¿cierto? Entrevista virtual, cuestionario son 3, muchachos. ¿Y cuál más? Y la crónica. Crónica. La crónica. Profe, con la crónica tengo una duda. Como Dime, es la el crónica grupo, es en pasado simple, hablar de un personaje, describirlo, también sí, es en pero grupo. es que ahí es donde tengo la duda. Nosotros, el grupo, hicimos la misma actividad todos. ¿Aplica o tiene que ser cada uno una No, es crónica diferente? el mismo personaje, pero sí todos tienen que subir la actividad en su perfil para que les quede cargada. O sea, el Ah, ok, mismo profe, archivo. gracias. Y de nuevo, vuelven y colocan, recuerden que yo siempre les pido el favor que coloquen ahí dentro de los comentarios. Este es el grupo de fulanito, sutanito, ¿cierto? Y que copien el texto ese texto que me van a enviar en la presentación, lo copien ahí en comentarios, para que sea más fácil identificar los errores ortográficos, ¿ok? en el cuerpo del correo. En el cuerpo del correo, correcto. En esa ventanita que sale ahí donde acompañando el Profe, envío del archivo, donde dice comentarios, correcto. profe, si ya lo enviamos y no le coloqué eso. Y si ya le enviaron lo colocable, pues en la próxima, por eso les dije que es muy importante, ¿vale? Para que sea más fácil identificar, pero ya déjalo así. Ok, gracias. All right. Any other questions, any other doubts, guys? Gracias, No, profe. All quería ver right. la nota como íbamos, Sorry? que quería ver solo la nota de cómo íbamos. Ah, bueno, no, por eso te dije, pensé que el profe Profe, Milton como es tal. que el profe Milton lo hace solo con la clase de él. Ah, O sea, perfecto. que No, la entonces actividad déjame, era yo pues les que el envío el profe Milton, reporte, no te preocupes, entonces yo les envío el reporte mío mañana, ¿ok? Porque ya están calificadas, pero profe. pensé que él como líder generaba en general. Pero si no, No, entonces profe, lo hago. ya nos Ah, ok, hace perfecto. eso con el área de él, pues con Ah, la perfecto. actividad de usted. Pues. Claro Bueno, que él sí. sí tiene el cuadro Excel que se lo pueda proporcionar para que sea más Exactamente, fácil. exactamente, para que sea mucho más fácil. Claro que sí. Ya entonces cuadro por él, all right? Right. Okie Thank you very much for today, guys. So lovely night. Take care and see you next Monday, all right? All right. All right. Thank you. Bye bye.